En una sociedad cada día más laica se da un fenómeno aparentemente contradictorio, y es que mientras las instituciones religiosas pierden fuerza, los jóvenes dicen sentirse llamados por una nueva espiritualidad. Buscan darle sentido a la vida, comunidad o simplemente un momento de calma en este mundo tan acelerado. Y es que ahora no se trata de pertenecer a una religión concreta, sino de creer pero sin normas impuestas. Bienvenido a Creer sin etiquetas, un programa de Milla Cero en el que vamos a analizar cómo vive la espiritualidad los jóvenes en el siglo XXI. Comenzamos. La mitad de los jóvenes afirma ser más espiritual que hace 5 años, pero ¿en qué creen realmente? En el programa de hoy, Creer sin etiquetas, escuchamos a sociólogos, religiosos y, sobre todo, a jóvenes para entender este cambio de proveedor de fe. ¿Estamos ante una nueva forma de creer? ¿Es una necesidad emocional o el nacimiento de nuevas comunidades espirituales? Enseguida lo aclararemos. Para entender por qué está pasando esto, tenemos que mirar dentro de la sociedad. Y es que vivimos en lo que los sociólogos denominan una sociedad líquida, que está en constante cambio. En medio de este caos, muchos buscan un ancla donde agarrarse. Por eso hemos hablado con jóvenes y expertos que están viviendo esta transición en primera persona. Lo veremos en el siguiente reportaje. La espiritualidad, lejos de desaparecer, está mutando. Estamos ante una paradoja. El número de españoles que se declara sin creencias religiosas es más de la mitad según el Barómetro sobre Religión y Creencias. Sin embargo, según un estudio realizado por GAD3, el 50% de los jóvenes afirma que en los últimos 5 años su espiritualidad ha aumentado. A ver, yo no voy a la iglesia, pero sí es verdad que necesito mi tiempo para reconectar conmigo mismo. Esto nos deja claro que el ser humano no ha abandonado la necesidad de trascendencia y espiritualidad, sino que ha cambiado de proveedor. Ante esta realidad surgen voces polémicas, como la de la actriz Silvia Abril en la reciente gala de los Goya. Niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Decir que alguien te da pena porque crea en Dios no es compasión, es querer colocarte por encima. Ante este fenómeno, los expertos nos explican sus causas. Lo que la sociología de la religión ha ido observando a lo largo del siglo XX, fundamentalmente la última parte de lo que va del XXI, es que, por un lado, la gente ha ido separándose de la institución y generando sus propias dinámicas religiosas. Todas esas instituciones, la familia, la iglesia, nuestra comunidad, están sufriendo cambios muy profundos en los últimos años. Entonces afectan a nuestra pertenencia directamente. Los jóvenes actuales viven en una sociedad cambiante, donde el trabajo, la vivienda y las relaciones son inestables. La religión se vuelve una experiencia emocional a la cual yo me vinculo para yo sentirme bien, ¿no? Según las encuestas analizadas, algunos jóvenes han dejado de lado las instituciones tradicionales y han abrazado la espiritualidad de una forma más personalizada. En lugar de aceptar un dogma completo, seleccionan elementos que les funcionan. Yo creo que la emergencia fundamental es que la pregunta por el sentido y todo eso vuelve a ser importante, y la buscamos y la encontramos pues en los recursos que encontramos en nuestra sociedad. En esta realidad, la construcción de una espiritualidad a la carta resulta mucho más compatible. Pero es verdad que en el contexto actual en el que nos encontramos, especialmente en Occidente, la espiritualidad se ha ligado mucho al individuo y es mucho más fácil de asumir de forma individual que colectiva. En un mundo de instituciones cambiantes, el joven ya no busca una verdad impuesta, sino nuevas formas de entender y adaptar la religión. Esta búsqueda espiritual de los jóvenes también está siendo observada por las grandes instituciones religiosas, y es que desde el Vaticano se han llevado a cabo distintas iniciativas para acercar la Iglesia a los más jóvenes. Por eso nos vamos ahora hasta Roma, donde está nuestro compañero Pablo Padilla. Buenos días, Pablo. Es cierto que el Papa Francisco tenía una conexión muy fuerte con los jóvenes. ¿Estamos viendo una continuidad real de esta cercanía con el Papa León XIV? Sí, Rocío, buenos días. Aquí desde la Ciudad del Vaticano, y sí, el Papa Francisco conectaba mucho con la juventud a través de un discurso claro y sencillo. Tocaba temas también que preocupan a las nuevas generaciones, como el cambio climático, la desigualdad o los problemas sociales. Sin embargo, el Papa León XIV parece que va a seguir con la misma línea de acercarse a los jóvenes y dialogar con ellos. No obstante, el estilo puede cambiar, ya que el Papa Francisco era muy mediático y espontáneo, y veremos cómo esta cercanía del Papa León XIV se reflejará hacia los jóvenes. ¿Y el mensaje del Vaticano ha cambiado realmente o lo que ha cambiado es la forma de comunicarse con los jóvenes?
En realidad el mensaje de la Iglesia ha cambiado poco a lo largo de la historia. Lo que cambia es la forma en la que se comunica. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes viven inmersos en el mundo digital y a través de las redes sociales reciben mensajes rápidos y directos. Instituciones como la Iglesia deben adaptarse a esa forma de comunicar si quieren llegar a ellos. Y como te digo, cambia mucho la forma de comunicarse, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y Rocío, hasta aquí lo que te puedo contar desde Ciudad del Vaticano. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora para profundizar más en esa necesidad de creer por libre, tenemos en plató a Ignacio Sepúlveda, doctor en Filosofía Moral y Política, y a Fernando, que es creador de contenido y también fundador de un podcast que habla sobre espiritualidad. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, los datos muestran que muchos jóvenes no se consideran religiosos, pero sí espirituales. ¿Cómo explicáis esta aparente contradicción? ¿En qué se cree cuando se dice que soy espiritual? Actualmente se hace una diferencia en sociología y también en filosofía, la religión, que hay gente que dice que es religiosa, tiende a ser más institucional, creen más en un dogma, en cambio lo espiritual es mucho más individual, más por libre, menos dogmático y con menos instituciones. Yo creo que es un poco ingenuo decir que se debe a un solo factor, son muchos, pero por mencionar dos de ellos que creo que son los más importantes, podría ser que el auge de los medios de comunicación y de Internet ha provocado que se cree una percepción falsa de lo que es la religión. Si solamente sacamos de las noticias casos de corrupción, de abusos, en el caso del cristianismo, en el caso de Islam, de violencia, de extremismo, pues evidentemente los jóvenes sienten rechazo hacia ellos y buscan algo que sea diferente y lo encuentran en la espiritualidad. Y el segundo factor que creo que es muy importante es que los jóvenes de hoy en día buscan libertad. Para ellos esa palabra es sagrada y la espiritualidad te permite entenderla de manera muy diferente. Después de haber entrevistado a 112 personas sobre espiritualidad, cada una la entiende de una manera. Unos dicen es la forma de la espiritualidad es el autoconocimiento de uno mismo para conectar con la esencia. El místico Mario Sabán decía que la espiritualidad es la reducción del sufrimiento propio y ajeno. Otros decían pues la búsqueda de sentido, o para mí la espiritualidad es la apertura cada vez mayor al amor y expresar lo que eres, que en realidad eres amor, y quitarnos capas y máscaras de encima. Entonces yo creo que los jóvenes hoy en día buscan su propia manera de conectar con la esencia, Dios, el creador, la fuente, como queramos llamarlo. Y Fernando, tú hablas con la gente en tu podcast sobre espiritualidad. ¿Por qué crees tú que las instituciones religiosas han perdido esa fuerza en los jóvenes? ¿Crees que quieren creer pero sin sentirse encasillados? Yo creo que uno de los factores más importantes es que las instituciones religiosas no explican bien ciertos conceptos o ideas. Véase, por ejemplo, el dogma de la Trinidad. Incluso a muchos teólogos les cuesta entender este dogma y la Iglesia no hace el esfuerzo de utilizar un lenguaje quizás más simple. Y tampoco el joven de hoy en día, creo que vivimos en una sociedad muy egoísta y no hace el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Creo que ha habido también mucha incomprensión de la Iglesia porque al joven le falta humildad y peca de arrogancia. Ignacio, ¿tú crees que las redes sociales han transformado esa manera de vivir los jóvenes la fe, o usan la fe como un escudo ante esa soledad que nos transmiten las propias redes sociales? Lo primero es que yo creo que hay un proceso de secularidad que lleva 400, 500 años y que es un proceso que va a seguir y se va a mantener de distintas formas a nivel planetario. O sea, no es lo mismo la secularidad española o francesa que la norteamericana, en Latinoamérica, y es un proceso que va a continuar. Pero por otro lado no significa que la religión desaparece o que la espiritualidad desaparece, sino que se van transformando. Entonces ese es un fenómeno importante. Y tenemos ahora todo el tema de las redes sociales. La gente sigue siendo espiritual, no ha dejado de ser espiritual, no ha dejado de ser religiosa, pero las redes sociales lo que hacen en el fondo es servir como una caja de resonancia para ir presentando todo lo que significa espiritualidad. El ser humano, hay distintas maneras de definir espiritualidad, es verdad, pero necesita, es casi como una cosa incorporada en el ADN, esto de la apertura a la trascendencia. Y la espiritualidad es una respuesta a eso. Y cuando uno lo encuentra en las redes sociales, de alguna manera uno conecta con esa necesidad que uno tiene. Y si ya no hay una jerarquía real que nos diga qué está bien y qué está mal en nuestra vida, ¿dónde encuentran los jóvenes hoy en día sus referentes morales? Yo creo que al final el joven tiene que aprender a convertirse en su propio referente moral. Es cierto que todos necesitamos guías, necesitamos referentes, necesitamos una persona en la que fijarnos. Hoy en día mucha gente, esos son los influencers, son las personas que salen en televisión, en las series, pero yo invitaría a las personas a que vean más quizás en su círculo cercano si ven una persona que se comporta de manera coherente, de manera amorosa, y creo que ahí muchas personas lo llegan a encontrar si se fijan quizás en su barrio, en sus abuelos, en sus padres, en una ONG en la que tengan cerca, y ahí lo pueden encontrar.
Yo creo que hay un elemento importante que los colegios, las universidades tenemos que aprender a educar en virtud, en una comunidad que generar gente virtuosa, y que eso es importante, y la virtud de la justicia, la virtud de la bondad, distintas virtudes que pueden haber, se van aprendiendo mientras se practican. Pero por otro lado también es importante la autonomía, la libertad de los sujetos, que uno sea capaz de aprender a elegir libremente lo que uno quiere, cómo uno tiene que actuar, elegir la justicia, elegir el bien. Y bueno, en eso hay un desafío de aprender yo mismo a pensar cómo se puede hacer ese tipo de cosas, pero por otro lado hay una comunidad, que es la sociedad, que nos tiene que ayudar a todos los seres humanos a poder aprender estas virtudes. Y ya por último, ante este gran auge de la espiritualidad, ¿creéis que es una moda pasajera o es que ya no van a volver las instituciones religiosas tradicionales? Yo creo que la Iglesia está muriendo. Como decía mi abuelo, la muerte de las empresas es lenta. Evidentemente, creo que una de las cosas que más se equivoca de la Iglesia es dejar el papel ahora mismo de la mujer a un lado, no se atreve a tocarlo. Eso ha hecho que muchas mujeres que han sostenido la Iglesia durante 2000 años, pues ahora esté perdiendo fuerza la Iglesia debido a que muchas se están saliendo. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Ignacio que la religión no desaparecerá, sino que se transformará. Como institución la Iglesia está cayendo, pero la religión cristiana no. Y creo que esa espiritualidad cristiana y crística seguirá existiendo siempre porque es natural al ser humano esa apertura a la trascendencia que mencionaba Ignacio. Sí, actualmente no tenemos claro qué está pasando con el fenómeno espiritual y religioso a nivel sociológico. O sea, la última encuesta que se analiza en el Observatorio de las Religiones en España, había unos sociólogos especialistas ahí que decían, mire, tenemos más preguntas que respuestas de lo que está pasando. Se dice que los jóvenes son más espirituales, bueno, veremos qué pasa con eso. ¿La religión muere? No, yo creo que la religión se está transformando y es un fenómeno que va a seguir desarrollándose de distintas maneras y que los jóvenes y las personas van a seguir siendo religiosas, pero no necesariamente vinculadas a una institución. Yo no sé si va a morir la Iglesia o no, pero sí que las religiones se van a mantener y que las personas van a ir buscando su propia tendencia a abrirse a la trascendencia de distintas maneras. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, y no hace falta irse fuera para ver este fenómeno, también está ocurriendo aquí, muy cerca de nosotros. En Sevilla muchos jóvenes se reúnen en encuentros que mezclan música, tradición y experiencias personales. Nuestro equipo ha ido a una hora santa del grupo católico Hakuna para ver qué encuentran allí los jóvenes. Dentro vídeo. Estamos ante la parroquia Nuestra Señora del Buen Aire en Sevilla, un lugar en el que todos los miércoles se reúnen jóvenes de toda la ciudad para asistir a la hora santa, un espacio de diálogo y de oración que organiza el movimiento católico Hakuna. Hakuna nació en el 2013 y desde entonces no ha parado de crecer. Atrae a los jóvenes mediante un lenguaje moderno de distintas actividades que les hacen sentirse parte de una comunidad, como las horas santas y los retiros. Para mí, como que aquí me siento en comunidad y a lo mejor tú no conoces al de al lado, pero es uno más que está viviendo lo mismo que tú y se siente igual de cercano a Dios que tú en ese momento. Estas horas santas consisten en un rato de conversación con el párroco. No digo nada. Y cuando salgo, pues salgo. Pues sí, y una hora de oración a oscuras, acompañadas de música compuesta por miembros de la banda musical del movimiento. Yo creo que es algo muy subjetivo, que cada uno la vive a su manera, pero es como una manera de vivir la religión en compañía y que es muy bonito, ¿no? Y con otras personas. Al haber canciones dentro de la hora santa es muchísimo más dinámico que a lo mejor una hora santa normal. Cumplida la hora de oración, se vuelven a encender las luces y se canta una canción de despedida. Creo que Hakuna no es solo una forma de estar con el Santísimo, sino una forma de vivir la fe mucho más actual, que los jóvenes hoy en día nos acerca mucho más al Señor y que nos hace ver la fe cristiana de una forma totalmente renovada. De la mano de Hakuna, la religión ha vuelto a estar presente en la vida de los jóvenes. Para entender mejor esta diversidad de miradas, nos acompañan hoy tres jóvenes con perspectivas muy distintas. Está con nosotros Hanif, que practica el Islam, Paula,
que participa en grupos cristianos de fe, y Wanda, que se define como atea. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Gracias. Para empezar, me gustaría preguntaros algo muy sencillo. ¿Qué es para vosotros la espiritualidad o la fe en vuestra vida? ¿Quieres empezar? Mira, pues empiezo yo. Muchas gracias. Yo creo que la espiritualidad y la fe no tienen por qué ir de la mano, porque yo antes de comenzar mi camino con el cristianismo sí que me consideraba una persona espiritual, pero creo que la fe lo que me ha dado es asentar estos valores y esta espiritualidad que tenía, estas dudas que yo tenía, y me ha dado un sentido a preguntas existenciales que siempre he tenido. Genial. Pues para mí el sentido de la palabra espiritualidad para mí sería la certeza de la creencia en Dios y sus mensajeros. Entonces ese sería para mí un poquito el concepto que tenemos en este territorio de la espiritualidad, sobre todo en los jóvenes, que creo que es algo muy, muy importante. Yo creo que para mí es como un abrigo, y eso que yo no me identifico con, no diría que tengo una fe hacia ninguna religión ni hacia ningún Dios, pero lo que veo en los demás es como que sirve de abrigo, ¿no? Para, tanto para lo bueno como para lo malo, o sea, para las situaciones complicadas de la vida, pues al final esa fe te ayuda pues a sobrellevar cosas, y desde la perspectiva de fuera yo lo veo así como una esperanza, un abrigo que te puede ayudar. Y las redes sociales hablan mucho de espiritualidad. ¿Creéis que eso influye en cómo los jóvenes hablan sobre estas cuestiones? Yo creo que sí que influye, porque al fin y al cabo, si no puede influir un influencer que te recomienda X marca, claro que cualquier persona con su mejor voluntad es capaz de exponerse y explicarte algo importante para esta persona, que es la fe. Lo que sí creo que es súper importante, y es algo que también me llevo no solo de esta universidad, sino del cristianismo, y es el pensamiento crítico, ¿no? Creo que es un factor fundamental a la hora de estos mensajes que estamos recibiendo constantemente en las redes sociales acerca de una religión u otra. A mí eso no me importa, sino tener claro tus ideas y ser capaz de escuchar al otro y formar tu propia opinión. Claro. O sea, yo creo que más allá de que te pueda influir, evidentemente te puede influir, pero creo que también es como una plataforma de aprendizaje. Ahora mismo con el Ramadán yo sigo un montón de creadoras que están haciendo el Ramadán ahora, y pues muchos hechos que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, pues al final sirve como una plataforma de aprendizaje para también tener como una visión más amplia y pues no prejuzgar, o sea, no prejuzgar en ese sentido. Es muy importante el punto que comentaba Paula, justo de ser autocrítico con la información que recibimos. Yo creo que es otra manera de transmitir el mensaje de la religión que vive mucho, como por ejemplo el Islam, que ahora está llegando con el tema de las redes sociales a través del Ramadán y demás, tanto como el cristianismo y muchas otras vertientes religiosas que podemos ver cada vez que hacemos scroll, pero es justo, para mí es clave el concretar ese conocimiento y esa línea de conocimiento que cada persona religiosa o espiritual elige en el momento de, vale, pues yo he estudiado de esta manera y prefiero seguir esta vertiente, que es con la que yo me identifico y la que yo quiero aprender de esto. Es muy importante. Es que al final, si tú no te identificas, si esos valores no van contigo, ¿qué sentido tiene que algo te influya de cualquier religión? No tiene sentido. Tú tienes que primero como hacer el trabajo de mirarte a ti misma, y ya luego pues exponer eso o intentar como nutrirte de lo que puede profesar cualquier tipo de religión o espiritualidad. Exacto, sí, sí. Y muchos jóvenes no se consideran religiosos. ¿Vosotros creéis que es porque no creen o porque ya no confían en las instituciones religiosas tradicionales? Yo creo que, perdonadme, en cierto... Es distinta la espiritualidad que viven los jóvenes según donde vivan. Yo creo que aquí en Europa, yo hablo como europeo, como joven europeo, creo que los jóvenes tenemos casi impuesto un modo de pensamiento laico. Creo que con este tema de la mal llamada modernización de nuestras vidas, estamos siendo cada vez más empujados a ese estilo de vida laico y sin tener una creencia en ningún Dios. Y yo creo que la manera de vender eso es a través de la falsa libertad, que al no tener ese punto moral
de que cada casa tiene como lo correcto y lo incorrecto. No existe una sociedad o una comunidad joven que vaya hacia un mismo camino con un solo propósito. Entonces creo que justo ese es el punto clave que muchos jóvenes compran a la hora de decir que son ateos o que son laicos. Yo mismo, durante gran parte de mi vida, compraba ese discurso hasta que hace ya unos 7 años, a través de investigaciones, justo a través de las redes sociales y del momento de ahora, del Ramadán, ahí investigué y cogí el camino del Islam, que para mí es el que pienso que es el correcto para mi vida y el que me gusta para la gente cercana, ¿no? Y el que enseño. Entonces justo ese creo que es el punto clave que tenemos que entender a la hora de hablar de la espiritualidad. Sí. A mí me gustaría decir que, hablando de instituciones, pues podemos pensar en el Vaticano, en el Papa, y lo vemos como muy alejado, ¿no? Pero yo también soy fiel creyente de que la Iglesia somos todos, y yo la vivencia de apertura, de solidaridad, de inclusión que he sentido en escalas menores, desde la parroquia de tu vecindario, desde grupos de fe, grupos vida, esa comunidad que se genera, que también es Iglesia, acerca más que aleja. Entiendo perfectamente que muchos jóvenes no se sientan atraídos por discursos que, como contaba Ismael, se han vendido mucho y que sea algo que aleje totalmente, pero realmente yo me he sentido tan acogida y tan llamada a pequeña escala que me parece algo fundamental y si pudiera llegar a más jóvenes, creo que no sentirían ese rechazo por estas instituciones. Sí, es verdad. O sea, en parte creo que, a ver, yo es que desde pequeña he sentido un rechazo muy fuerte a las instituciones religiosas por noticias que han salido, bueno, y ya no solo noticias, tú entiendes la historia que te cuentan en el colegio. Como el día a día, ¿no? Claro, o sea, es que la Iglesia, principalmente la católica, ha hecho atrocidades, pues igual que han hecho los políticos, metiéndose en guerra, pero la Iglesia es como que a mí eso me chocaba mucho, como que me costaba mucho ir pasado ese hecho y encontrar como la fe tras eso. Es verdad que yo, por ejemplo, tengo una madre que es muy, muy creyente, pero nada practicante, entonces sí que existe dentro de eso una fe que no tiene que estar, o sea, tú puedes creer en Dios, puedes creer en Alá y igual no estar tan adherida a instituciones porque estás en contra de lo que han hecho a lo largo de la historia. Pero ya, más allá de eso, creo que la crisis de fe se relaciona también porque esa comunidad pues, hoy en día la puedes encontrar en muchos otros sitios y no tiene por qué ser en ese encuentro como religioso, y también creo que las religiones tienen como un camino muy largo de inclusión todavía, que por ejemplo yo con el antiguo Papa estaba muy contenta porque a nivel de inclusión fue como el paso más grande que he visto en todos estos años, y eso entiendo que ahora por ejemplo con los grupos de Acuna y la juventud como que se sienta mucho más llamada a eso porque ven como otro tipo de luz en ese sentido para poder adherirse. Y una pregunta, ¿creéis que los jóvenes creen que necesitan creer para encontrar sentido a su vida o para tener valores? Yo creo que los jóvenes necesitamos más a Dios que Dios no necesita a los jóvenes. Entonces, por esa clave de la moralidad, una sociedad laica o que cada vez tira más para ese contexto laico o ateo, no encuentras ese punto de moralidad, porque cada casa y cada educación tiene como lo correcto y lo no correcto. Y entonces, al tener como tantas millones de moralidades diferentes, se crea una sociedad perdida, y sobre todo la juventud, que la juventud es la sociedad más líquida que como comentábamos antes, ¿no? Que puede existir, ya que estamos en constante cambio, en constantes relaciones diferentes. Entonces, la religión, la creencia y la certeza en un único Dios te da esa clave moral importante para nuestras vidas. En este caso hablo desde mi perspectiva islámica, ya que muchas veces se tacha el Islam de dogmático, de que es algo como poco flexible, y realmente es todo lo contrario. Si se investiga y se conoce del din, del Islam, es bastante diferente, ya que el Islam es una religión de matices,
pero con unas escuelas jurídicas muy claras, y entonces cada musulmán elige qué escuela jurídica elegir para seguir o no en sus días. Y entonces tienen ese punto clave de moralidad, ¿vale? Este es mi camino. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Bueno, hemos llegado al fin del programa, pero no queremos despediros sin dejaros antes una reflexión de nuestro equipo. Y es que los jóvenes no es que hayan dejado de creer, es que están buscando nuevas formas de vivir su propia fe. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de Milla Cero.